Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Influyentes. Estamos acá en el Museo de Arte Contemporáneo. Estamos con Maya Huracán, la curadora de una de las próximas exposiciones del Museo del MAC, Vacía la Categoría. Maya es curadora guatemalteca, es parte de diversos colectivos que miran de otra manera, miran de otra forma el arte, miran de otra forma la historia y el enfoque que se le da a la historia, enfoque de género, enfoque social. Maya, bienvenida a Influyentes, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Maya, hablemos un poco primero de Vacía la Categoría, lo que te trae a Panamá. Pues la verdad la invitación la hizo Panama PFAC, ¿verdad? Panama Female Collective, y en ese momento era la idea de una exposición de mujeres, pero a través de esa idea también venían otro montón de posicionamientos desde mis ideas de arte, ¿verdad? Que usualmente, si tú sabes que Picasso es un buen pintor, es porque la historia te lo dijo así, pero eso no es la realidad colectiva, digamos. Hubieron muchos historiadores, hubieron muchos pintores que provocaron que Picasso fuera un buen pintor, porque puede ser también el ejercicio económico, el ejercicio social, por eso tú lo conoces, porque fue uno de los más famosos. Entonces, dentro de esa línea de histórica, yo pensando, bueno, la historia del arte no es como nos la cuentan, ¿verdad? La intención de vaciar la categoría fue entender que la historia del arte de las mujeres no es como nos la cuentan, que no todas las mujeres, por ejemplo, queremos ser mamás o somos mamás, ¿verdad? Pero hay algunas que sí, no todas las mujeres todas las artistas tienen que hacer arte feminista, ¿verdad? O no todas las artistas tienen que trabajar temas de mujeres, por ejemplo. Entonces, la idea de ponerle el título, vaciar la categoría, venía también a vaciar todas esas categorías sociales que el arte nos ha puesto como mujeres, ¿verdad? Las mujeres tienen que hacer flores, o las mujeres tienen que hablar del cuerpo, las mujeres... No, hay una diversidad de mujeres, somos diversas en todos los sentidos, y por eso el título era también no encontrar una aglutinación entre todas las artistas o provocar que todas hablaran de lo mismo, sino entender esos cuerpos diversos y los diversos temas que ellas encuentran. Vacía la categoría, empezar a mirar sin los prejuicios o sin lo que hemos siempre tenido como referente. Sí, más que todo dejar de mirar categorías sociales en las mujeres, ¿verdad? Más que todo reaccionar porque, por ejemplo, a un artista no le dicen, tú eres un artista hombre. A nosotras todo el tiempo eres una artista mujer, digamos, ¿verdad? Y siempre está el género muy pendiente de nuestro quehacer social. Entonces, vaciar la categoría lo que busca es de verdad entenderse la diversidad de cuerpos en este espacio. Maya, tu trabajo como curadora está muy ligado con el activismo. Es más, ¿se podría ver tu trabajo artístico sin la parte de activista? Yo creo que no, y creo que también es algo que tenemos que entender. Todo ser humano es un ser humano político. Por lo tanto, que yo sea una curadora activista a mí no se me hace como muy lejos de lo que es la realidad. El término que yo utilizo es artivismo, ¿verdad? ¿Cómo utilizas el arte como una herramienta de producción social? ¿Verdad? Más que nada, cómo utilizas el arte como una herramienta de recuperación del tejido social. Y muchas de las utopías que utilizamos es que el arte puede cambiar el mundo. Y yo no creo que sea así, porque eso le quita todos los ejercicios de poder a los gobernantes, a la gente que tiene el poder. El arte es una herramienta que te puede hacer o te puede ayudar a ver las cosas diferentes. Y es por eso que esta exhibición busca esas herramientas con distintas artistas que provocan tanto sensibilidades acerca del territorio, del trabajo colectivo, del agua, de la maternidad, distintas herramientas para poder entender estas lógicas del mundo. El arte no cambia el mundo, o no es lo único que podría cambiar el mundo. Justamente en un mundo como el que vivimos hoy, de reivindicaciones, de tantos cambios, un mundo muy complejo que está tratando de reescribir las posturas o las posiciones que se le dan a todos en la vida. El arte, hay veces que la gente dice, ¿para qué me sirve esto?
¿En qué me ayuda cuando tengo otras necesidades, cuando necesito sobrevivir el día a día? ¿Cómo lo ves tú? Es que es gracioso porque el capitalismo mismo nos ha quitado las ganas de sentir y provocarnos a nosotros mismos. El ser humano no está en la tierra para la producción social, eso lo tenemos que entender. El ser humano y la verdadera, ¿por qué esperamos tanto el viernes para tener sábado y domingo libres? Porque es nuestra semana, nuestro proceso éxtasis, digamos, la semana de goce, donde le damos al cuerpo lo que necesita, ¿verdad? Entonces es gracioso cuando dice, no necesito arte. Claro que sí, porque nosotros no somos seres humanos productores, somos seres humanos creadores, ¿verdad? Entonces esa creatividad que tú necesitas la necesitas. Lo que pasa es que se ha visto que, por ejemplo, dirá alguien que trabaja en el campo, ¿de qué me va a servir ver arte en un museo? ¿Verdad? Pero entonces entender y transformar la palabra arte es entender que lo que él también hace sembrando es arte. Y el museo solo lo traduce en un tema como landscaping o land art, digamos, ¿verdad? Entonces es entender y deconstruir la palabra arte, que por mucho tiempo ha sido un concepto elitista, pero cualquiera puede ver arte en la calle, cuando va caminando, ver grafitis, ¿verdad? El museo es solo una herramienta más que tiene como producto, digamos, el arte. Pero el arte está en todos lados. Entonces tú, lamentablemente, aunque tú digas no necesito arte o no sé de qué me va a servir, la ropa que te colocas es arte, ¿verdad? Las calles, cómo pintan los buses, cómo pintan las lanchas, cómo pintan toda la estructura, cómo pintan la tienda o la barbería que venía acá y veía las barberías, el rótulo de barbería, eso también es arte. Entonces, no es que no necesiten arte o no te sirva el arte, tú ya recibes arte. Esto solo es un arte más curado, digamos, ¿verdad? No más curado, sino en otra perspectiva, para que tú puedas pensar el arte cuando estés en lugares como estos. El esnovismo que a veces hay en el arte en general es una forma de quitarle el poder a la gente para crear, para reducirla a solamente, como tú dices, a ser seres productores. Como todo en el mundo. El problema, tal vez nosotros le decimos esnovismo en el arte, pero es el poder, ¿verdad? ¿Por qué no puedes tú disfrutar un día tranquilo a la orilla del mar? ¿Por qué? Porque está comprado y ese es un territorio que le pertenece a alguien, digamos. Pero las realidades son distintas, ¿verdad? La realidad es que el arte puede ser consumible desde distintos aspectos, ¿verdad? Entonces muchas veces se te vende el arte como todas estas galerías internacionales, europeas, que está un Picasso y todo lo que teníamos, pero el arte no nació en Europa y no es eurocéntrico y no solo está hecho por hombres artistas millonarios que tenían en ese momento el recurso, ¿verdad? En las culturas desde pueblos originarios hay arte y es consumible, ¿verdad? Y es respetable. Y muchas veces el arte ni siquiera tiene que ver con el capital económico, tiene que ver con la sanación y el ejercicio espiritual. Entonces, en medida que podamos deconstruir los procesos artísticos de la élite del arte, es la medida que vamos a recuperar el goce también, como todo, como el capital, como el territorio, como el poder de sentirnos sensibles en frente de una obra de arte. Y creo que eso es lo más importante. ¿Cuál es la posición o cuál es el rol que tiene en estos momentos la mujer artista centroamericana? Eso es súper importante porque el rol que tenemos ahora es el rol que siempre deberíamos de haber tenido, ¿verdad? Por ejemplo, y no sé si sabías que hubieron 150 mujeres cubistas, que hubieron bastantes mujeres surrealistas, que hubieron muchas mujeres, por ejemplo, la hermana de Marcel Duchamp, que Marcel Duchamp se lo conocemos como el padre de lo contemporáneo, pues ella también produjo arte mucho antes que él. Entonces ahora solo no estamos peleando, estamos tomando algo que no nos pertenece. El rol que tenemos nosotros como mujeres ahora en estos tiempos es hacernos ver como el que fue desde antes, ¿verdad? Nosotros siempre hemos producido, siempre hemos hecho arte, siempre hemos trabajado en curaduría, en textos, pero no se nos había visibilizado, ¿verdad? Entonces el ejercicio que ahora tenemos, solo estamos buscando dignidad humana, ¿verdad? Y la dignidad humana es hacernos presentes en los museos, en los colectivos, en la política, en las ciencias sociales y hablar de eso. Lo que nos hemos dado cuenta que al hablar de eso nos visibilizamos a nosotras y visibilizamos a otras también. El reescribir la historia o el que la historia sea estudiada de la forma correcta y de los espacios que se deben dar como corresponde. ¿Cómo eso afecta a las generaciones actuales?
Yo creo que también para reescribir la historia hay que entender cómo se ha contado. Yo en ningún momento digo, dejen de leer los libros que están leyendo, ¿verdad? Yo les digo, léanlos y piensen en la lógica de poder que viene a través de esto, ¿verdad? Por ejemplo, ¿ustedes de verdad creen que Cristóbal Colón vino a las tierras centroamericanas con un abrigo de piel y con una espada y todo limpio? Esa es la lógica que de verdad piensan cuando estuvo en barcos por 3 meses seguidos con tifoidea porque estaban infestados de ratas. Entonces la lógica no te dice y te dice, tal vez así no se contó la historia, ¿verdad? Entonces cuando utilizamos una lógicas de nuestros contextos y decimos, bueno, los indígenas mayas o los indígenas de nuestro territorio no recibieron así a Cristóbal Colón. Entonces empezamos a deconstruir la historia más que volverla a escribir, ¿verdad? Deconstruir la historia es el ejercicio de hablar desde otros procesos, ¿verdad? Que sí está bien, esa es la historia que nos están contando en libros de sociales, pero hubieron otras historias, las historias de mi abuela, las historias de mi familia que vino a este espacio, ¿verdad? Otras historias que pueden contribuir más a la lógica del mundo. Y creo que con el arte también es así, ¿verdad? No vamos a contar la historia a través del surrealismo específicamente, porque están las mujeres cachiqueles de Guatemala, que ellas cuentan el arte a través de otras formas, ¿verdad? Entonces no estamos... También estas lógicas de contar la historia no se están cortando historias, se están abriendo caminos, ¿verdad? Y eso enriquece más. Son 3 artistas las que van a estar en esta exposición, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de seleccionarlas? Sé que algunas fue por convocatoria, pero ¿qué buscabas en ellas? ¿Qué encontraste en ellas para que estén en vacía la categoría? Yo creo que una de las cosas más interesantes de este proceso es que yo no quería tener como la decisión de seleccionar porque vuelves a caer en lo mismo, ¿verdad? Que históricamente. Entonces se trabajaron con colectivos, digamos uno de Guatemala, uno de Costa Rica y uno de Panamá, donde se abrieron convocatorias. El colectivo Guatemala de la Revuelta, el colectivo de Costa Rica es Casamá y aquí Panamá Female Collective. Se abrieron las convocatorias y ahí se seleccionaron a 3 artistas, digamos, y que me encantan. Por ejemplo, Ernestina Tecún trabaja el tejido, ella siendo una chica trans que además es doctora, trabaja las relaciones que teje a través de su abuela y su madre. Noeli está trabajando unas formas diferentes de la escultura tradicional porque ves que todas las esculturas tienen esta tradición ejecutable de una jarría me va a servir para esto, como una olla me va a servir para esto. Entonces ella le cambia las formas y la transforma en figuras femeninas. Entonces eso también es muy interesante. Y creo que a lo largo de toda la exposición van a haber artistas que ya son consolidadas, digamos, que trabajan tanto fotografía, pero también hay unas piezas inmersivas en las que tú puedes venir, digamos, Laura Fong y Ella tienen estas piezas inmersivas que te cubren completo y tú tienes que pensar el arte, digamos, pensar lo que estás viviendo en ese momento a través de sentarte en una hamaca, ¿verdad? O ver unas letras o escuchar el sonido del agua. Entonces el arte ya deja de ser solo una herramienta de yo estoy viendo, ¿verdad? Sino que me está transmitiendo específicamente a través de los ejercicios visuales. Estamos en una época donde una gran cantidad de personas, artistas y de diferentes profesiones, están viendo el mundo con una mayor complejidad, con una mayor profundidad. Y en este mismo momento, también estamos en un momento de alta superficialidad. ¿Cómo chocan estas cosas? ¿Es casualidad que pasen estos dos sucesos a la vez? Yo creo que no, fíjate que cuando tú decís complejidad del mundo, yo también lo que estoy viendo es que estamos disfrutando el goce, ¿verdad? Tanto podemos ver una obra de arte que podemos apreciarla estéticamente, que eso no le quita también a una obra de arte político que lo que quiere es provocarte. Y en el museo se vale todo y esa es la virtud de entrar en un museo. Por ejemplo, un museo puede entrar tanto el graffiti, el street art, como el diseño del barbería del señor que está vendiendo. Entonces creo que uno no pelea con otro, pero es también lo que a nosotros nos provoque con estas estéticas del arte. Tú lo dices, que el arte no tiene que tomarse o atribuirse lo que le corresponde a la política,
a los académicos, a muchas otras personas. Por ejemplo, un performance. Hay quienes dirán, bueno, ¿y esto un performance que está protestando por X causa? ¿Esto en qué influye en lo que decide un gobernante? ¿Esto en qué influye en los que toman las decisiones? Yo creo que eso lo tenemos que entender porque yo sí creo que, digamos, si bien el arte no va a cambiar el mundo, es un provocador de pensamiento crítico. Entonces, por ejemplo, tal vez el performance en sí mismo, ¿verdad?, sea ese provocador. Y tenemos que entender que uno de los primeros performers que se hizo en la historia fue a través de una mujer, ¿verdad? Uno de muchos. Rosa Parks, en aquel momento en el bus, cuando decidió no me quiero levantar de este lugar porque estoy cansada, y era un lugar exclusivamente para gente blanca. Y le dijeron, te tienes que levantar o te vamos a llevar a la cárcel. Y ella dijo, no, yo me siento aquí. Era todo lo que estaba sintiendo en ese momento desde su cuerpo. Y así muchas manifestaciones sociales, digamos, desde el cuerpo han venido a provocar estas escenas que han contribuido al cambio social. Entonces, por ejemplo, performers famosos también. En Argentina salió uno muy famoso. También Nelson Mandela quemando sus papeles la primera vez. Entonces, el cuerpo siempre ha servido como catalizador de los movimientos sociales. Entonces creo que también un performance puede provocar más allá de una estética. Si tú vas caminando, yo recuerdo uno de los performances más impactantes en mi vida era un vendedor de prensa que estaba gritando, se firmó la paz, se firmó la paz. Y yo era una pequeña que estaba caminando por Guatemala en ese momento. Entonces creo que no tienes que verlo tan lejos, ¿verdad? Lo que te da el museo es que puedes provocarlo en este momento. Pero los performances pasan a diario, pasan en la calle. Tu residencia es en Guatemala. Estás acá en Panamá por la exposición. ¿Qué te gustaría generar en Panamá? ¿Qué te gustaría que con tu trabajo se inspirara o se moviera o se diera? Yo creo que dos cosas. Primero, como curadora, yo tengo que entender que Panamá me está provocando a mí, ¿verdad? Eso es lo más importante. Yo creo que las artistas dotan de mucho sentido a su obra, tienen una provocación, ¿verdad? Y tienen una sensibilidad entre Panamá, lo estético y lo lindo de la ciudad, y Panamá, cómo me está violentando y cómo puedo vivir en dignidad dentro de Panamá. Creo que eso, pero más que todo, a mí me gustaría que se entendiera las filosofías del arte son para todos, ¿verdad? Te han hecho creer que no. Entonces creo que puede ser una bonita herramienta que invitar a todos que puedan venir, y si no les gusta, está bien. Yo soy curadora de arte y hay mucho arte que no me gusta, digamos, ¿verdad? Y hay mucho arte que provoca y que te puede provocar hasta aprender procesos y análisis históricos que no tienen que venir de un gran libro, digamos, puede venir de observar y analizar una obra. Entonces creo que la idea es provocarnos mutuamente, ¿verdad? Y creo que como esa responsabilidad de lo que yo me voy a llevar aquí, puedo llevar a Guatemala, ¿verdad? Traducirlo en otros idiomas, en otras formas, o invitar artistas panameñas a Guatemala y viceversa. Creo que eso es lo más importante. ¿Qué has visto de Panamá que te gustaría que estuviera en Guatemala? Yo creo que una de las provocaciones más importantes que he pensado es la obra de Momo, digamos, de Momo Mayon, que es una artista con la que van a platicar también, que tiene tanto sentido, pero al mismo tiempo está planteado desde un ejercicio muy sublime, ¿verdad? Y creo que eso también a nosotros nos provoca. Muchas veces cuando peleamos con el sistema, lo peleamos con rabia, ¿verdad? Y una de las cosas que tenemos que hacer es organizar la rabia, ¿verdad? ¿Y cómo organizamos la rabia? En el feminismo tenemos la palabra de ternura radical. ¿Cómo nos presentamos al mundo? Estamos luchando, pero al mismo tiempo no estamos luchando, solo estamos buscando la dignidad, y creo que es lo que hace la obra de Momo, ¿verdad? Provocar otros pensamientos, y una de Yana también, que creo que esa obra es muy bonita, que está pensando el pasado. Ella utiliza fotografías históricas para representar a la mujer en ellas. Entonces, ¿cómo piensa el pasado? Por ejemplo, un suceso histórico como el Canal de Panamá. ¿Cuáles fueron las mujeres que estuvieron ahí? ¿Por qué estuvieron? ¿Qué estaban haciendo? ¿Y qué contribuyeron a la hora que tenemos? ¿Y qué te gustaría traer de Guatemala para Panamá? Una de las cosas que tenemos y que hemos luchado mucho es que somos un país que ha atravesado por un genocidio y que ha atravesado por una guerra, y actualmente estamos atravesando procesos de corrupción. Pero la organización de la rabia y la
el abrazo a los pueblos comunitarios, digamos, y la lucha de los artistas comunitarios en la lucha de recuperación del tejido social es muy importante para mí. Entonces, yo recuerdo en las manifestaciones del 2015 en Guatemala que en todo el espacio de manifestaciones, cuando sacaron al expresidente Otto Pérez Molina, estaba un campo lleno de artistas. Y entonces estaban artistas de pueblos originarios, estaban artistas que habían venido, estaban académicos, estaban todos en la plaza. Y en ese momento pensé, vamos avanzando un poco. Cuando el artista se involucra, no porque tenga que involucrarse, sino porque siente la dignidad de luchar por la dignidad de todos, ahí es donde vamos a atravesarnos. Guatemala y Panamá, los dos extremos del continente. Guatemala, el Triángulo Norte, digamos que hay cierta unidad o entendimiento sociocultural. El Salvador, Honduras, pero Panamá es bastante diferente al resto de Centroamérica, al punto que siempre se habla de Centroamérica y Panamá. ¿Se puede trabajar a pesar de esas diferencias o se puede trabajar con esas diferencias? Sí, yo creo que para cuando se analizó toda Mesoamérica, como lo dijo aquel alemán Kirchhoff, que le denominó Mesoamérica, él hablaba de las similitudes y las diferencias. Al final de cuentas, cada vez que atravieso una frontera de los distintos países centroamericanos o suramericanos donde he vivido, veo la misma temática, ¿verdad? Y una de las temáticas que nos atraviesa más a Panamá con Guatemala son las desigualdades sociales. Y creo que lo podemos ver en las calles, específicamente moles gigantes construidos, ¿verdad? Y lugares donde vive la gente. Eso también está pasando en Guatemala, ¿verdad? Y creo que también son partes de las lógicas de las ciudades que también las artistas lo han traído adentro del museo, como pensemos la ciudad como un problema. ¿Cuál es el problema de Panamá? Y eso también lo pensamos en Guatemala. ¿Cuál es el problema de la ciudad de Guatemala? Entonces yo no me siento muy alejada por las fronteras. Acuérdate que las fronteras son líneas imaginarias que pintó el hombre para tener pequeños poderes. Entonces, si no las lees, te entendés perfectamente. Es cierto que tenemos variaciones de procesos como alimenticios, de comercio, pero al final de cuentas, cuando te centras en la problemática centroamericana, como diría Galeano, seguimos siendo las venas abiertas, ¿verdad? Y toda la sangre es roja. Si tuvieras que definir Ciudad de Panamá en una frase. Yo creo que no la podría definir en una sola frase porque es diversa y como estoy empezando a conocerla, tampoco me atrevería a hacer gran rigurosidad, pero yo creo que conociéndola desde los artistas, creo que una de las palabras que puedo tener, ¿verdad?, es como la colectividad de pensamientos. Si entras a esta exposición, todos los artistas están hablando de cosas diferentes, ¿verdad? Pero este es un espacio en los que pueden convivir. Que es el museo, no sé si afuera lo harán, pero este espacio. Entonces creo que eso es una herramienta muy poderosa que estoy tomando desde Panamá. Justamente, cuando la gente venga a Vacía la Categoría, ¿qué quisieras que tuvieran en cuenta o quieres que vengan en blanco sin ninguna idea? ¿Cómo quisieras que la gente observara? Yo creo que para entrar a una exposición de arte tenés que permitir provocar, ¿verdad? Yo creo que muchas veces dicen, no, esto no me gusta, esto sí me gusta, pero la realidad es que me gusta o no me gusta y es una frase sin interés, ¿me entendés? Porque todo nos puede gustar, no gustar. Es como vas a una confitería y dices, este dulce me gusta o este no. Al final de cuentas, lo que queremos, la pregunta vendría siguiendo a eso. ¿Por qué no te gusta? Y si la respuesta son extensas, eso. Entonces yo lo que creo que me gustaría que tuvieran las personas que generaran una conversación. La conversación es más importante que el me gusta, no me gusta. Entonces la pregunta sería, ¿qué me provocó? Y preguntarles a todas las personas que vengan es, ¿qué te provocó esta pieza de arte? ¿Qué más quisieras hacer en Panamá? Después de Vacía la Categoría, ¿qué más te gustaría hacer acá en este país? Yo creo que me gustaría mucho una de las preguntas que hice al venir. ¿Existen artistas de pueblos originarios? Entonces creo que esa es la pregunta, explorar más a los artistas que trabajan, explorar más a los artistas urbanos, explorar más a los colectivos sociales de feministas. Creo que me gustaría mucho entender las lógicas con las que han trabajado en el espacio público, eso también me gusta.
para poder como dislocar esas herramientas artísticas. Que es importante que se rompan estas barreras de las fronteras y que haya esta colaboración regional, que haya esta colaboración entre los países del Triángulo Norte con Panamá y viceversa. Yo creo que una de las cosas que ha pasado últimamente es que los grandes museos, sé que el Reina Sofía, el Thyssen, tiene un curador de arte latinoamericano, ¿verdad? Entonces ese es el encargado de encontrar todas las fluctuaciones del arte, pero entonces siempre nos ven como región, o los de Panamá o los latinoamericanos, pero entender, creo yo, entendernos a nosotros mismos y tener esa relatoría de en Panamá está pasando esto, si quieres un artista de Guatemala está pasando esto, en El Salvador está pasando eso. Tener la relatoría se necesita a un filósofo, a un teórico que entienda las narrativas latinoamericanas y sea capaz de traducirlas para que no solo utilicen como al artista, ¿verdad?, con la temática que está buscando, sino también, si quieren nuestro cuerpo, que también tengan nuestras luchas, ¿verdad? Y los panameños están produciendo este tipo de arte porque en Panamá políticamente está pasando esto. Entonces yo creo que entendernos, vernos a los ojos y vernos que la lucha es colectiva puede entender mucho, no solo a disipar el arte a otros niveles, sino llegar a otros museos internacionales y entenderle, esta es tu lógica de trabajo, para nosotros es distinto. Hace un momento decías que la oportunidad de estar aquí hablando de arte, pero ¿realmente estamos hablando solamente de arte? No, y no creo que realmente cuando estamos hablando de economía, en un programa de economía, no solo estás hablando de economía, estás hablando de lucha social, estás hablando de procesos históricos, estás hablando de ejercicios de poder. Cuando hablas de arte, no solo hablas de arte como cuando hablas de todo, ¿verdad? Lo único que el arte tiene una traducción visual. Maya, invita al público de Influyentes a vaciar la categoría. Pues yo quiero invitar a todos a hacerse preguntas, ¿verdad? Y creo que el Museo MAC es un lugar perfecto para hacernos preguntas, para tener un tiempo de pensarnos a nosotros mismos acerca de los distintos procesos que pueden pasar o que están pasando ya en nuestro país. Y es un espacio también para provocar. Creo que todas las personas que trabajan en el MAC también han tenido las mismas preguntas que ustedes, y si ustedes se acercan a alguien de ellos, es un lugar también para hacer una comunidad. Maya, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros acá en Influyentes. Y nuevamente, bienvenida a Panamá. Gracias. Y gracias a usted que nos sintonizó en esta edición de Influyentes. Yo soy José María Torrijos Legaspi y será hasta una próxima ocasión.